Bien, como siempre lo hemos hecho, primero siempre se lee la aplicación para la vida y también a un hermano que tiene ese gozo, ese deseo de leer la aplicación para la vida, y vamos a escuchar lo que dice la lectura que nos va a leer la aplicación, el hermano de la aplicación para la vida. ¿Ya? Vamos a leerla. El título: el pecado más grande. El mayor pecado es no confiar en Jesús. Dice: la vida está llena de decisiones que tenemos que tomar. ¿A qué escuela ir? ¿Dónde trabajar? ¿Con quién casarse? Todas esas son decisiones importantes, pero no son comparables con las decisiones de confiar en Jesús para el perdón del pecado. Queremos minimizar la importancia de esa decisión al pensar que podemos mantenernos naturales ante Dios, pero la realidad es que no existe un punto intermedio entre ser hijo de Dios y ser enemigo de Dios. Toda persona será confrontada con la realidad de su propia condición ante un Dios santo, pero algunos han tenido mayor revelación y exposición a la verdad de su pueblo. Y cuanto más verdad conozcas del Evangelio revelado en Cristo Jesús, mayor es tu responsabilidad delante de Dios y tu condenación al rechazarlo. Si estás dudando sobre la importancia del arrepentimiento al que Dios te invita hoy para ser reconciliado con Él, este estudio debe animarte a no tomar esa decisión a la ligera. Hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día de salvación. Amén. Amén. Me llama atención la frase, la decisión más importante es confiar en Jesús para el perdón de nuestros pecados. Amén. Recordemos que la decisión es personal. No hay nadie es obligado como para que venga a conocer a Jesucristo. Siempre es una decisión personal. Al escuchar su palabra, la palabra misma llega a nuestros corazones y entonces la palabra empiece a obrarse en nosotros, y así decidir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y como dice el título, el pecado más grande es no confiar en Jesús. Y estas son, rechazar a Jesucristo es el pecado que la Biblia nos habla acerca de la blasfemia, y eso es rechazar a Jesucristo, rechazar el Evangelio de Jesucristo, al no poner atención, al ignorar el Evangelio, las enseñanzas que Jesucristo ha plasmado en las Escrituras, y asimismo también a cada uno de nosotros. Y a la persona del mundo siempre hay un rechazo hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso hay un castigo que le espera al mundo en no confiar en Jesucristo. ¿Por qué? Es por causa de rechazar la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero bien dice el tema, vamos a entrar a la enseñanza de la palabra del Señor. El pecado más grande es rechazar a Jesucristo, ya lo sabemos. Pero aquí nos habla Mateo acerca de un hombre que fue traído por los hombres, por las personas, que fue traído a Jesús para que esta persona sea sanado por los grandes milagros, porque ya Jesús la gente había escuchado acerca de la fama de Jesucristo en todos los lugares, que esto no es el primer milagro que Jesucristo hizo, sino ya había hecho grandes milagros
antes de esto y después de esto, y Jesucristo siguió haciendo milagros. Es por eso, pero en este momento vamos a hablar sobre la persona quien fue traído a Jesucristo. Esta persona traía 3 condiciones graves en su vida. Número 1, era una persona poseído por el demonio. Y luego, número 2, era también ciego. Pero vamos a leer la lectura antes de entrar. Dice así: entonces fue traído a él, o a Jesucristo, un endemoniado. Número 1, endemoniado; ciego, número 2, y 3, mudo. Y les sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será esto aquel hijo de David? Vemos entonces la condición de esta persona con 3 graves problemas. Era una persona que poseía un espíritu inmundo, un espíritu de demonio. Si nos ponemos a pensar cómo es la actitud de una persona, que podemos ver literalmente una persona poseída por mal espíritu. Yo no sé si alguno de ustedes han experimentado la experiencia de mirar a una persona que puede reflejar el espíritu de demonio en la persona. Conocí una persona no hace mucho. Nos llamaron a orar por él porque había sido atormentado y se levantaba a medianoche, salía y casi lo apuñala a la hermana, y casi que lo daba una puñalada aquí en el oído. Se raspó aquí, ¿ve? Y no fue tan grave, pero inmediatamente llamaron a la policía y lo llevaron al hospital. Y las reacciones muy graves y muy puede reflejar en una persona. Y entonces fuimos a orar por él. Empiece a escuchar música puro de requetón, todo eso, y se movía los pies como que se caminaba, pero acostaba y se levantaba y así. Era espantoso al mirar personas con esas actitudes muy fuertes y de miedo, no solamente de asustarse, sino también agarra un miedo, un temor en uno, porque somos seres humanos, somos débiles en cuanto a la reacción de una persona con esa actitud, y podemos pensar de que eso no tiene el Espíritu de Dios en él. Lo que opera en esa persona es algo extraño, como dice la Biblia. La Biblia dice que el Espíritu que opera en los hijos de los desobedientes, ¿vale? Hay un espíritu de maldad, hay un espíritu de poder, que también se puede reflejar las obras de ese espíritu en alguna persona que son poseídos. Pero también las personas son que no escuchen a la palabra de Dios. Hay un espíritu en ellos también. No es necesario que van a tener una reacción como la persona que ya le puse el ejemplo, sino la Biblia llama también a la incredulidad, que también opera un espíritu de demonio en esas personas. La Biblia nos dice en Efesios, su capítulo 2 y su versículo 2. A ver qué nos dice la Biblia. Si alguien nos encuentra, nos puede leer así. A 2, su capítulo 2 y versículo 2. Efesios 2:2. Sí. Solo un versículo. Solo el versículo 2. Sí. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme los príncipes de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo a los Efesios, dice que nos llama también en los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo. Entonces anduvimos, esas personas son desobedientes, son incrédulas, como dice así, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay un príncipe, y hay un principal, que donde viene todas estas cosas. El príncipe es Satanás, ¿verdad? Sí. Y eso la Biblia nos dice que el príncipe de este mundo, y el espíritu que ahora, o sea, está hablando en tiempo presente, que ahora opera en los hijos de los desobedientes. ¿Cuál es la obra del espíritu que opera en los hijos de los desobedientes? Ahora, ya podemos imaginar que personas que no quieren escuchar el evangelio, no quieren nada, saben de Jesucristo, saben de Dios, saben todo eso, pero no lo han recibido como su Señor personal. Como dice, esta es la frase, la aplicación de la vida tiene que ser una decisión personal, seguir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Entonces, y estas personas estaban ahí, pero opera en ellos un espíritu de desobediencia, y la desobediencia ante Dios es un pecado. Y recordemos que la desobediencia, ¿cuál fue el pecado que cometieron las primeras personas en Génesis? Es la desobediencia. Y la desobediencia, al no obedecer la voz de Dios, al no poner atención a la palabra de Dios, al no ponerla en práctica, ignorarlo, y decimos que somos buenos cristianos, pero no lo escuchamos, desobedecemos las enseñanzas y todavía seguimos la corriente de este mundo. Entonces, no es el Espíritu Santo que mora en personas. Vemos entonces el poder de un espíritu que puede reflejar en alguna persona que fuertemente cuando son poseídos por un espíritu del mundo. Ahora también dice, no solamente este hombre era ciego, sino también no solamente era endemoniado, sino también era una persona ciega. No podía ver. Y se imagina usted, una persona con estos tres problemas, endemoniado y ciego. Y sordo. Y luego y sordo, no puede oír, no puede hablar. Son cosas que si lo podemos ver ahora una persona, si podemos ver la imagen de aquel entonces y venir aquí y presentarse delante de nosotros, ¿cuál sería nuestra reacción? Nosotros somos seres humanos, no podemos hacer nada, podemos tal vez huir de personas, pero eso es exactamente que pasó en el tiempo de Jesús. Lo trajeron a esa persona para ver si él lo podía sanar. Pero Jesucristo, sabiendo Dios en Cristo Jesús, lo sanó. Él lo sanó en gran manera, y luego ante Dios estaba pensando en estos tres problemas en esta persona. Yo también era me pongo en la situación de esa persona, porque ¿qué es lo que operaba en mí antes de ser cristiano? Un espíritu de desobediencia. Un espíritu que fácil nos lleva a seguir las corrientes de este mundo. Entonces, y también me pongo como en la situación de esta persona que era también un ciego, que no podía ver en la luz del Evangelio de Jesucristo. Y me pongo también en lugar de esta persona, era también una persona muda. Porque no podía hablar, o sea, no puedo hablar del Evangelio de Jesucristo.
¿Y cuántas personas están en esta misma situación? Que esa persona no es necesariamente que vamos a ver esa actitud, ese comportamiento como esa persona la trajeron a Jesús, sino podemos ver tal vez personas, buenos amigos con nosotros, pero no tienen al Espíritu de Dios, no pueden escuchar el Evangelio, no pueden ver la luz del Evangelio de Jesucristo. Y eso es exactamente lo que pasaba con los fariseos en aquel entonces. No podía, estaba Jesús con ellos. Muy claramente escuchamos hace 8 días que estaba enfrente de ellos, pero no se dieron cuenta. Así es. No se dieron cuenta quién era Jesús. Todo el mundo está ciego en nuestros tiempos de hoy sin Cristo, porque no tienen una relación personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver lo que dice 2 de Corintios 4:4. De igual manera, otro hermano que encuentre rápidamente nos puede lecturar la palabra del Señor y así vamos a participar todos en la clase. 2 de Corintios capítulo 4, su versículo 4. Dales chance. No sé dónde dice. Dales chance. Que ya lo vale, ya lo tiene. De chance. Ok. 4:4. Sí. Hermano, No sé. Estamos esperando. estamos esperando y como está el tigre ahí. Hermano. Ok, 4:4. Ah. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, en cual es la imagen de Dios. Amén. Amén. Vemos tan claro que Satanás es el príncipe de este siglo, dice Pablo a los Efesios. Efesios 2:12 leímos. Satanás es el príncipe de este mundo. Pero aquí Pablo también nos habla en su segunda carta a los Corintios, el Dios, también Satanás es un Dios, pero de este siglo, el cual cegó el entendimiento de los incrédulos. Una vez más, la palabra incrédulo que el apóstol Pablo menciona en 2 de Corintios, en su carta a los hermanos en aquellos tiempos. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Vemos pues, el ciego endemoniado no podía ver la luz del sol por la ceguera, y la incredulidad no puede ver la luz del Evangelio de Jesucristo. Amén. Los fariseos en aquel entonces no podían ver la luz y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, que estaba presente Jesús en medio de ellos. Pero no se dieron cuenta quién era Jesucristo. Amén. No se dieron cuenta quién era Jesús. Pero ahora si nosotros vemos la gracia de Dios sobre que Él ha hecho grandes milagros en nuestra vida. Amén. El milagro más grande que ha hecho Dios es porque nos ha salvado. Amén. Nos ha traído, ha quitado la ceguera de nuestros ojos. Ha aclarecido nuestra mente, nuestra conciencia para ver la luz del Evangelio de Jesucristo. Él nos ha hecho hablar acerca del Evangelio. Es nuestro deber, nuestra convocación, nuestra vocación es hablar a nosotros, a nuestros compañeros, a otras personas. Por eso nosotros somos libres, ya Cristo nos ha liberado del poder del espíritu de los demonios. Nos ha librado con su gracia, con su poder. Es por eso necesitamos
hablar de la luz del Evangelio de Jesucristo, que Jesucristo mismo es el Evangelio, es la luz que resplandece en nuestro entendimiento, en nuestro corazón. Amén. Por eso nosotros ya somos hijos de luz. Ahí nos habla donde dice, no me acuerdo el versículo, pero dice así, que somos ya un pueblo llamados a la luz admirable de Jesucristo. Ahora somos ya un pueblo, ya iluminados por la luz del Evangelio de Jesucristo. Vemos en el versículo 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Se preguntaba uno al otro, y toda la gente estaban ¿qué? Asombrados, en otras palabras, porque ellos se preguntaban, ¿será que aquel hijo, será este aquel hijo de David? Todos estaban ahí, porque ellos miraban las señales que Jesucristo había realizado en su ministerio en la vida de aquel hombre. Ellos vieron que aquel hombre fue librado completamente y totalmente sano, normal, una persona. No se quedó en media, o sea, medio sano, sino lo sanó formalmente, sano, el 100% como una persona normal. Amén. Y no lo miraban aquellos hombres en aquel tiempo, no lo miraban como persona normal. No lo miraban, sino miraban todo lo que estas características, el espíritu que lo atormentaba y la ceguera que tenía, y luego no podía hablar, pero lo vieron una persona. ¿Y cómo se asombraron ellos al ver que la persona ya era una persona normal? En aquel tiempo no se usaba tal vez pantalones de vestir como podemos ver en nuestro mundo hoy en día. Pero si fuera hoy en día, lo podemos ver personas bien cortado el pelo y con camisa y pantalón, zapatos. Ya no es como una persona. Había un gran cambio total en su vida. Y la gente se asombraba. Pero este es aquel que estaba en esa situación. No puede ver, pero ahora ve. Sí. No podía hablar, pero ahora habla. ¿Ve? El poder de Dios, y esa gente lo miraba. ¿Será que aquel es el hijo de David? ¿Por qué decían eso? Porque sabían que iba a venir un hombre con poder, pero no lo pensaron si este hombre que iba a venir estaba ahí entre ellos. Ellos ya sabían que iba a venir un hombre que haría grandes prodigios y milagros, pero no lo podían ver ellos. Entonces, nosotros en la vida nuestra, Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida, nos ha salvado, nos ha librado del poder de Satanás. Amén. Nos ha perdonado cuando éramos enemigos de Dios. ¿Ahora qué? Somos mejores amigos de un hombre que dio su vida por nosotros, que no merecíamos andar con Jesús. De verdad, no merecíamos caminar con Él, pero ahora en espíritu y en verdad caminamos con Jesucristo. Caminamos junto con Él porque nosotros somos testigos de Jesucristo y predicamos lo que sucedió en su vida en aquel entonces. Amén. Y lo hacemos con seguridad y con certeza, porque por la fe que hemos creído en Él, nuestra mente, nuestra fe mira lo que ha pasado en la vida de Jesucristo. Y ahora lo testificamos, porque somos sus testigos fieles delante del Señor. Vemos en Isaías capítulo 42, 7. Isaías 42, 7. Si alguien ya lo tiene,
puede dar la lectura. Así dice la palabra del Señor. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casa de prisión los que moran en tinieblas. Eso es lo que ellos ya sabían. Ellos ya sabían que iba a venir un gran libertador espiritual, pero ellos pensaron que era un gran libertador político. Pero ellos no se dieron cuenta. Por eso la Biblia dice, para que abre los ojos de los ciegos, para que sigues, para el saque de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Podemos pensar de que esta persona, el hombre ciego, endemoniado que vino a Jesús, moraba en una vida de tinieblas, porque no podía ver la luz del sol. Moraba toda su vida en tinieblas. ¿Y qué hay en un hogar no cristiano? No puede haber luz del Evangelio. Llegará la luz hasta que cuando llegue Jesucristo en sus hogares, para que esto vean también. Y también habla de prisión, de cárcel. Recordemos que Satanás también tiene a muchas personas cautivos y prisioneros bajo su poder, bajo su dominio. Por eso también la Biblia nos habla que también Él es un príncipe, Él es un Dios, pero también tiene su reino. Y Él quiere llevar a todas las almas a su reino. Pero Cristo vino a librar a un pueblo para que también puedan ir al reino y a morar con nuestro Señor Jesucristo. Isaías 9:7. Isaías 9:7. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo, en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vemos que el imperio y la paz no tendrá límite. Esto es el poder de Dios y su reino. Entonces, vemos que entonces los fariseos, ellos sabían el poder de Dios, su imperio, ellos sabían. No porque ignoraban, ellos sabían lo que iba a venir. Tal como nosotros predicamos la venida de Cristo, no lo podemos ignorar. Porque si la Biblia dice acerca de su venida, tenemos que creerlo por fe. Y si lo predicamos, ¿qué va a reaccionar el mundo? No se van a dar cuenta de lo que nosotros estamos predicando, que va a venir un día, Cristo vendrá por nosotros. Y cuando Él viene, pues, y llegan ante el trono de Dios, y Dios dice en su palabra que toda la gente no tendrá excusas delante de Él, porque escucharon el Evangelio. Ellos escucharon. Voy a leer en una parte, una párrafo de la guía del estudio que me llamó mucho la atención. Dice así: por eso cuando venga este asombro, milagro inmediato, se preguntan si este podría ser hijo de David. Eso es lo que dice el versículo 23. Por supuesto, aunque las señales eran claras, la naturaleza del ministerio mesiánico no lo era. Ellos esperaban que las sanidades fueran el paso previo a una liberación política para Israel.
estaban cansados del dominio y la depresión de Roma sobre los judíos. Entonces vemos que ellos sabían que Jesucristo iba a venir con poder para hacer milagros. Estaba ahí en medio de ellos, pero no se dieron cuenta porque el enemigo, el príncipe de este mundo, había cegado el entendimiento, los ojos, para que ellos no puedan ver la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios en Cristo Jesús, y no se dieron cuenta. ¿Alguien tiene algún comentario para poder seguir? Nada más yo quería comentar, hermano. Como dices, que ellos estaban ahí y ellos conocían la palabra. Ellos sabían lo que decía el libro de Isaías y las profecías que ya estaban escritas desde antes. Pero como ellos se volvieron religiosos, entonces ellos ahora lo que hacían era que trataban de impedir de que alguien más se levantara. Exacto, sí. Y cuando ven a Jesús haciendo todas esas señales, ellos saben que es el enviado, porque nadie puede hacer eso. Ni siquiera ellos mismos, dentro de ellos nadie lo hacía. Sin embargo, ellos vieron a Jesús como alguien que les iba a venir a quitar como su negocio, por así decirlo. Exacto. Y no lo iban a permitir. Por eso fue que ellos, aún viendo todo esto, hay otra parte de la Biblia, no recuerdo el pasaje también, pero dice que Jesús también les está diciendo que ellos son ciegos, y ellos dicen que ellos no son ciegos. Dicen, nosotros vemos. Y Jesús les dice, si ustedes vieran, entonces no tuvieran pecado. Dice, pero como ven, entonces tienen pecado. Otra cosa que mencionaste es que dices que ellos no creyeron en Jesús. Y hoy en día también, si nosotros analizamos las otras religiones que hay, cuando yo he platicado con personas que ya también han creído otras cosas que son por hombres, ya no es de la Biblia, sino es por hombres, y se basan según con la Biblia, pero tuercen las escrituras. Entonces yo vengo y les digo que Jesucristo dice que Él murió para perdón de nuestros pecados y para darnos vida eterna. Que mi vida sin Él iba para el infierno, pero que ahora el Señor vino a darme vida y me vino a dar la vida eterna. Amén. Para que el día que yo mañana muera, yo voy a estar seguro que yo voy a ir para el cielo. Entonces ellos no lo creen. Ellos dicen que no, que hay que hacer muchas obras, que hay que seguir todos los días haciendo obras, porque de eso va a depender la salvación. Entonces ellos dicen que no es posible que tú vengas a mí y me digas que ya por la gracia del Señor ya tú eres salvo. Dice, no, a nosotros nos han enseñado que eso no es así. Dice, a ustedes se las pintan muy fácil. Así dicen que para nosotros eso está muy fácil. Sí. Entonces yo le digo, es que no es tampoco así. Pero para explicarte esto, pues tendríamos que sentarnos, ¿verdad? Pero ellos no lo creen. O sea, ellos no creen que si Él se muere mañana, él puede ir al cielo. Y cuando Jesús mismo dice claramente que si yo creo de todo mi corazón, me arrepiento de mis pecados, le entrego mi vida, dice que yo voy a ser salvo de la condenación que viene para el ser humano. Y eso me ofrece la vida eterna el Señor. Entonces, eso es lo que yo quería comentar, que nosotros creemos en Jesucristo, pero allá afuera también esa gente está ciega, están incrédulos, porque el enemigo les ha cegado el entendimiento también. Sí. Y una de las cosas, hermano, que podemos ver aquí, porque a veces la gente también tiene la postura de calificar los pecados. ¿Cuál es el pecado que se perdona y que no se perdona? El pecado, como vemos ahora, el pecado imperdonable es lo que estamos viendo ahora. El rechazo de la obra del Señor. Hay pecados visuales que son escandalosos. Por decirlo así, el pecado de adulterio es un pecado más escandaloso que todos los pecados. Y hay algunos que lo han calificado que eso que es el pecado imperdonable.
¿sí? Porque deja familia, destroza la esposa, hijo, y se va con el amante, no sé. Pero en sí, todos los pecados son perdonables para Dios, menos esto, porque el que me lleva a mí a la salvación es el Espíritu Santo. Amén. Porque Él dice que nos guiará a la verdad. Es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es Cristo mismo. Amén. Entonces damos cuenta de que cuando el ser humano está tan endemoniado, tiene una fuerza mental de rehusarse creer en Cristo. Cual sea, aunque uno dice yo no creo en nada, ninguna religión, siempre tiene su creencia. Su creencia, si uno no tiene religión, hay personas que dicen yo no tengo religión, no creo ni en esta, empiezan a enumerar todas las religiones. Pero siempre quieren en algo. Creen en Él mismo. ¿Ve? Siempre creen. Y el grave problema del ser humano es que cuando creemos en nosotros mismos, que sí, al creer en mí mismo es que decir, yo me muero y aquí se acabó mi vida. Eso es creer en mí mismo. Y Dios no dice así. Dios dice que hay otra vida. Y hay dos lugares donde se puede ir. Entonces, por eso estábamos tan endemoniados y ciegos, pues no vemos la luz ni hablamos. Pero aquí es el que le abrió la conversación o la enseñanza del Señor con los fariseos. Porque llegaron ellos y vieron, escucharon y ahora empezaron, no, pues esto está trabajando con el enemigo. ¿Sí? Pero como dice usted, hay algo más atrás, si lo profundizamos, hay algo más atrás de ellos, que son religiosos. Y ese es, hermanos, estamos también un hilo nosotros de caer en eso. Cuando nosotros queremos convencer a una persona que tiene que creer en Cristo y darle, hasta que tiene que creer, ¿saben qué, hermano? Nos estamos volviendo religiosos. Es porque por fuerza queremos. No, presentamos el Evangelio, presentamos que es pecador y necesita un Salvador. Amén. Y la persona, si lo cree, es que nosotros no lo hicimos creer. Es que el poder de Dios, que es el Espíritu, lo convenció de su pecado y lo convenció para sentir esa necesidad de un Salvador. Y abre sus ojos y va a decir, no, pues estaba tan ciego, como todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí éramos así. Pero cuando nos resplandó la luz del Evangelio, decimos, esa era yo. Amén. Por eso que a veces cuando leemos la palabra de Dios nos identifica quién éramos nosotros. Cuando dice, no, esta era yo. Así actuaba, así decía, así pensaba. Pero cuando nos resplande, nos quita la ceguera y nos habla nuestra boca al Señor, le damos cuenta de que, wow, nuestra vida era llena de oscuridad. Sí, eso es lo que decía el apóstol Pablo a los efesios, que en los cuales éramos nosotros, hijos de desobedientes y todo eso. Bien, vamos a leer el versículo 24 y 29. Dice así la palabra del Señor. Mas los fariseos al oír decían, este no echa fuera los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echa fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echa fuera? ¿Por qué los echa vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echa fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes,
si primero no le ata, entonces podrá saquear su casa. Vemos aquí ellos el pecado, dice el título, el pecado más grande. Y esto Jesús está hablando acerca de este pecado más grande. Porque todo lo que Jesucristo hacía, ¿a quién lo atribuían? Al poder de Satanás. Porque ellos decían que este hombre libera a las personas por el poder de Satanás. O Belcebú, otro nombre para Satanás. El príncipe es Dios también, pero también es, aquí dice Belcebú, que es el mismo Satanás. Entonces, ellos pensaron, habían hecho una gran mentira, porque ellos sabían, como decía el hermano, ellos sabían el libro del profeta Isaías. Ellos sabían es que habían cometido una gran mentira. Y a quien atribuían todo lo que Jesucristo hacía, por el poder mismo de Satanás. Porque dice, más los fariseos al oír decían, esto no echa fuera los demonios, sino por Belcebú. O sea, el poder de Belcebú, el poder de Satanás, hacía esto. Pero Jesucristo le dice, ¿cómo puede entonces, a poco Satanás puede echar fuera a Satanás mismo? Que su reino está dividido, no se llevan entonces. ¿Qué pasa en su casa de una persona? Pues podemos decir, en mi casa. Pero si no puedo compartir eso, mi casa con otro, y que venga, que tenga dos dueños. Eso no es lógico. Si yo también voy en caso, hay personas que ponen en la escritura de su propiedad nombre del esposo y la esposa, se puede, pero de otra persona fuera y que venga y que también sea el dueño de mi casa. Entonces no sería mi casa. Entonces Cristo le dice, pues si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo es posible? Está dividido. Pero ellos pensando en sus pensamientos, dice la Biblia, y ellos decían. Entonces Jesucristo en su gran poder, sabemos que Cristo es otro de los atributos de Dios, que es la omnisciencia. Y no puede compartir con nadie ni con Satanás. Satanás no es omnisciencia. Solamente Jesucristo, o sea, Dios, amén, es omnisciencia, porque Él puede leer y puede escuchar los secretos de nuestra mente. Y Él escuchó lo que pensaban ellos. Sí. Él escuchó, Él sabía lo que ellos estaban pensando. Por eso salió a expresar Jesús que si Satanás echa fuera a Satanás, entonces su reino está dividido. Él sabía lo que ellos estaban pensando. Jesucristo es el único que puede leer los secretos de la mente de cada persona. Amén. Él sabe mis pensamientos. Ahorita mismo Él conoce mis pensamientos y los pensamientos de cada uno de nosotros. Porque Él es omnisciencia. Tiene su poder en hacer. Y solamente Cristo es el poderoso. Amén. Amén. A pesar de todas las señales tan claras que Jesús había mostrado a los fariseos, pero aún ellos no lo entendían. No lo entendían. Eran tan religiosos, acababa de decir nuestro hermano Miguel, ellos se sentían celosos, porque no querían otro a que viniera lo que ellos tenían, lo que eran ellos, lo que ellos creían de la fama que tenían los grandes religiosos en aquel tiempo, estudiosos, y miraron ellos la sabiduría de Dios en Cristo Jesús, entonces como que se sintieron amenazados. Pero por eso ellos decían que eso no viene de Dios, el poder de lo que Él hace.
Ese mismo Satanás lo hace. Trabaja en él. Por eso tiene sentido cuando el estudio dice que el pecado más grande que ellos cometieron es estos pecados. Rechazaron el poder de Dios, rechazaron a Jesucristo, que estaba enfrente de ellos. Ellos negaron el origen de la misión de Dios en Cristo Jesús, porque la misión de Dios en Cristo Jesús es de salvar a los perdidos, a los esclavizados, a los que están poseídos por un espíritu de incredulidad, los que estaban ciegos y los que estaban mudos. Pero ellos ignoraron la sabiduría, la misión de Dios en Cristo Jesús. Ahora ellos vienen con esta frase que por el poder de Satanás lo hace. Esta es una expresión tan grave. Si alguien dice acerca de un milagro que Dios hace, o testificamos nuestros testimonios como Dios nos ha salvado de un poder que tal vez la gente no se da cuenta, de un poder de las tinieblas, un poder del reino de Satanás. Y salen con estas palabras, pues, ¿cómo puedes hablar estas barbaridades? Para que no lo pueden creer. Y eso es el pecado más grave y más grande. Uno de los grandes líderes reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué nos cuenta acerca Juan 3:2? Juan 3:2 nos habla acerca del hombre fariseo, estudioso, líder, rabino, dice la Biblia, un gran rabino, maestro de los judíos, un gran fariseo que creyó, que vino a Jesús, que es Nicodemos. Y dice así, le dijo, Rabí, o sea, el hombre Nicodemo le dijo a Jesús que es maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Verdad? Que ellos sabían. Sí. Él nunca dijo, sé que has venido de Dios. Ellos sabían. Todos ellos, grupos religiosos, maestros, sabían que Jesucristo había venido de Dios. ¿Por qué dijo? Sabemos que has venido de Dios como maestro, el mejor maestro. Amén. El mejor maestro más que los maestros fariseos. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Ve la última, dice, si no está Dios con él. Amén. Ellos sabían, pero no lo aceptaron. Por eso Juan 1:12, si no me equivoco, a los suyos vino y no lo recibieron. Ahora venimos nosotros más a los que creen, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Qué tan privilegio es escuchar que somos hijos de Dios? Amén. Jesús le contesta a sus acusaciones en un razonamiento lógico. Es importante notar aquí que Jesús hablaba de dos reinos, ¿ya? Entonces aquí en la lectura que ya leímos, que Jesús expresó dos reinos, que es el reino de Satanás que nos habla en el versículo 26. Que el reino de Satanás es el reino de la oscuridad. Porque si hay un lugar oscuro, tiene su reino, tiene su principal. Y la Biblia dice que el príncipe de este siglo ha cegado los ojos, el entendimiento de los incrédulos para que no vean. La luz del Evangelio tiene poder. Satanás tiene poder y mucho poder. Nosotros no podemos enfrentar solos con Satanás. Él sí es poderoso que nosotros. Pero si Cristo en nosotros,
Amén. entonces todo lo podemos en Cristo. Amén. Ya no puede. Porque Él es el que nos da poder para rechazar todas las Por cosas eso dice que y la corriente de este mundo. nos ha dado espíritu de poder, no de cobardía. No de cobardía, exactamente. Sí, así nos dice segunda o primera Timoteo, algo así. Dios nos ha dado un espíritu de poder Amén. y de amor. ¿Ve? Y sabemos que Dios es amor. Amén. Ha puesto en nosotros para amar a las personas. Y no de cobardía. Vemos entonces, eso es el reino de Satanás que nos habla el versículo 26. Y Cristo dice, el reino ha llegado a vosotros, en el reino de Dios en el versículo 28. Vemos el versículo 29, dice así, pero si yo por el Espíritu de Dios echa fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Este es el reino de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear. Aquí la palabra atar o saquear es librar a los esclavos, es ser libres. Y el propósito, la misión de Dios en Cristo Jesús es de librar a las almas bajo el dominio, el poder de Satanás. Amén. Entonces, eso es lo que quiere decir la palabra saquear o atar. Jesús ató a Satanás por medio de las grandes obras que él hacía, de milagros, porque mostró su poder, mucho poder sobre el poder de Satanás. Entonces, pero mostró a Satanás su gran poder invencible cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Amén. Que ni la muerte lo podía detener. Esta es la prueba más contundente y más poderoso, que desde ese momento Satanás ha quedado derrotado y saqueado, porque Dios ha librado a los que quieren venir, como dice la aplicación para la vida, una decisión personal. El pastor acababa de decir que no podemos obligar a las personas, no podemos nuestra influencia sobre ellos. Tenemos que exponer la palabra del Evangelio y la persona tomará su decisión, recibir o rechazar, una y dos, aceptar o rechazar. Así quedó Satanás derrotado hasta hoy, que Cristo, y en Cristo nosotros somos más que vencedores, dice Pablo también. Aunque somos perseguidos, aunque todavía vivimos en este mundo con esta naturaleza pecaminosa, pero tenemos el perdón de Dios en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana, todos los días de nuestra vida. No hay un momento que podamos llegar a decir a Dios y a expresar, gracias, porque no he pecado hoy, ninguno de nosotros. Podemos decir al Señor que somos victoriosos sobre el pecado cada día, porque nos cometemos errores en cada momento de la vida, de nuestra vida cristiana. ¿Alguien quiere agregar antes de, ya el tiempo nos está llegando, nos falta la última parte? Nada más quiero leer aquí en el libro lo que dice que Otro 20 minutos más. dice, solo existen dos posibilidades con respecto a quién es tu amo y a quién perteneces. Dice, no existe una tercera o cuarta opción de ciudadanía para nosotros. O eres hijo de Dios o perteneces a su reino, o eres enemigo de Dios y perteneces al reino de Satanás. Exacto. Cuando uno le predica así a un incrédulo, él se estremece. Las personas se estremecen, Se enoja. se enojan, Enoja. se molestan, y es donde empiezan a debatir. Pero es una realidad lo que dice la palabra. Sí. Si yo no estoy con el Señor, automáticamente estoy en el otro reino. Solamente hay dos reinos. Es lo que dice, eso es lo que hay dos reinos, la oscuridad y la luz.
y la luz. Exacto. Entonces, otra cosa también, que lo que ellos acusaron a Jesús es muy delicado lo que ellos hicieron. Sí. Ujú. Y cuántas veces también nosotros en la vida fallamos a veces, aún siendo ya cristianos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta lengua, con lo que vamos a decir, porque lo que ellos hicieron delante de toda la gente dividió de alguna manera ahí. Aunque ya había estado el milagro, pero lo que ellos dijeron empezó como a dividir. En las iglesias del día de hoy pasa lo mismo. Cuando alguien dice algo que no lo pensó, sino lo soltó nada más, a veces se divide la gente, a veces hay división dentro de la iglesia por lo que dijo el hermano, por lo que dijo la hermana. Entonces, también esta palabra nos invita a que nosotros reflexionemos, que somos hijos de Dios, pero como hermanos tenemos que amarnos y tenemos que pensar muy bien lo que vamos a veces a decir, no hablar por hablar. Sí. Eso es todo, hermano. Vamos a leer el 30 y 32. Amén. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. Amén. Muy clara la palabra del Señor cuando que Él la expresó en aquel tiempo. Ahora, la blasfemia también es el pecado que ya escuchamos. Está en el si yo 24, ¿verdad? Sí. Si yo te ofendo, hay una perdón, puede suceder en nosotros, nos llevamos bien nuevamente, pedimos perdón a Dios, Dios nos va a perdonar. Todo lo que hablamos acerca de pecados que cometemos y pedimos perdón a Dios, todo le es perdonado, dice. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no lo será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Así es. Algunos pasajes vamos a leer en Juan 16, 8, 11. Hermano José. Juan 16. Juan 16, 8 al 11. San Juan 16. Sí. Solo vamos a leer para así San Juan. salir a tiempo. 16. 8, 16. 8, 16. 16, 8, 11. No. 16, 8, 11. Hermano Pedro, Efesios 4, 30. El hermano Pedro, el hermano Pedro primero. 4:30. El hermano Domingo, primera de Tesalonicenses 5, 19. El hermano Salvador, Hebreos 3, 8. Luego sigue el hermano Miguel 9. El hermano Pablo, Hebreos 10. 9. Sí. Nada más, Hebreos 9. Sí, No, sí. ese es el mío, bro. No, tú eres 3, 8. Sí, el versículo 9. ¿Puede leer lo que sigue? O del mismo, Sí, 3, son- 8, el nos está dando un 9. versículo cada 8, uno. lee el 8 y 9, 9 y 10. 9 y El 10. hermano Pablo, el del mismo sigue a 11. Y el hermano Pedro, Hebreos. Yo tengo Tesalonicenses, sí, el hermano Pedro de 12 y 13. primera. Primera Tesalonicenses No, Hebreos 5, 19. 11. Sí, vamos a leerlo. Empezamos con el hermano. De 8 al 16. Del 8 al 11. 8 Sí, es un poquito largo, pero vamos a leer. 3, 8, sí. Y cuando venga, Él convencerá al mundo de su pecado, de justicia, de juicio y de
pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo no ha sido ya juzgado. Dice Efesios 4:30, dice, y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. No apaguéis al Espíritu. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sigue? Dice, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andarán vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿No? ¿El 12 también? El 12, el hermano. 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguna de vosotros corazones malos de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos a los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Amén. Estos son algunos versículos que nos habla acerca de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en vivir la vida cristiana, no entristecer el Espíritu Santo, porque eso nos puede llevar a blasfemar contra el Espíritu Santo, y luego el corazón duro, de igual manera, y todos estos versículos nos habla acerca, y el poder del Espíritu Santo que convencerá de justicia, de juicio, es el gran trabajo de Dios, del Espíritu Santo que hace en nosotros. Nosotros no debemos de ignorar, porque si lo ignoramos, la voz del Espíritu Santo nos llevará en un camino a hablar cosas delicadas, como decía el hermano. Y esto fue el estudio de hoy, y que el Señor lo bendiga, y esperemos dentro de 8 días otro nuevo estudio Amén. acerca de un crecimiento espiritual, y que así vayamos aprendiendo, hermanos, y así poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Vamos a